y también poder escuchar tu voz a través de tu palabra. Aquí, Señor, están nuestros corazones abiertos para poder escuchar tu voz, conocer tu voluntad y llevarla a la práctica. Bendice, Señor, aquellos que aún no te conocen, alcánzales con esta semilla poderosa del Evangelio para que puedan tener la experiencia del nuevo nacimiento y venir a ser parte de tu pueblo, de tu familia. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe y nos enseñe según la promesa que tú has dado. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén y amén. Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor y lo vamos a hacer en la primera carta de Pedro, el capítulo número 3. Leeremos los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos llevando en esta carta de Pedro. Bien, dice la palabra de Dios en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 en adelante: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden sentarse, por favor, hermanos y hermanas. Hermanos, en la última oportunidad estuvimos completando la parte de esta carta que nos presentaba los códigos domésticos, que, como explicamos, eran las formas sociales aceptadas de cómo vivir en familia, entendiendo que en esa época se consideraba como parte de la familia a los siervos o esclavos que estas personas pudieran tener. Por eso vimos de que hay recomendaciones para los esclavos, luego para la esposa y luego para el esposo. No son códigos domésticos completos, como sí ocurre en la carta a los Efesios y en la carta a los Colosenses. Pero habiendo completado esa referencia a los códigos domésticos, el versículo 8 que hoy acabamos de leer nos dice finalmente. Y con esta palabra finalmente es como poniendo punto y aparte de lo que ya se dijo, que es los códigos domésticos, pero a lo cual se quiere añadir algunos detalles más. Y eso es lo que va a hacer. Recordemos que toda esta idea de por qué el cristiano tiene que comportarse de esa manera viene
por el hecho de que esta carta ha presentado a los creyentes como un linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, siendo de que esa es la vocación y el privilegio que Dios nos ha dado. Entonces la carta nos dice: debemos comportarnos como personas que tienen estos privilegios. Y ahí vinieron ya las recomendaciones, y ahora dice, finalmente, agregando a esas recomendaciones, vienen las siguientes. Dice la primera: sed todos de un mismo sentir. Esto, hermanos, es importante entender a qué se refiere cuando dice de que todos debemos ser de un mismo sentir. Porque si no lo entendemos bien, entonces vamos a querer poner exigencias o expectativas entre nosotros mismos y la iglesia que son difíciles de cumplir, y eso nos hará sentir frustrados. De ahí la importancia de comprender qué es lo que la palabra nos quiere decir cuando dice que debemos ser de un mismo sentir. Esta expresión no quiere decir que todos tenemos que opinar igual, porque no está diciendo que debemos ser de la misma opinión. Lo que está diciendo es que debemos ser de un mismo sentir. Y el sentir, todos sabemos que tiene más que ver con el corazón que con la mente. Las opiniones vienen y tienen su base en la mente, pero el sentir, como es una emoción, tiene su base en el corazón. Por eso le digo, si uno interpreta la expresión sean de un mismo sentir como que todos tenemos que opinar igual en todas las cosas, entonces nos vamos a estar poniendo una exigencia que no es la que la Biblia está hablando, y nos vamos a sentir frustrados porque difícilmente se va a llegar a una cosa así, y por otro lado tampoco es necesaria. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos opiniones diferentes, gustos diferentes, y tratar de que a todos nos guste lo mismo, que todos opinemos igual, eso es imposible. Y se podría lograr quizás a fuerza de aplastar a los más débiles que no pudieran defender su opinión. Pero no es de eso que está hablando, sino que está hablando de un sentir. Y como digo, el sentir tiene que ver más con el corazón. Y en el corazón, aunque no tenemos las mismas opiniones todos, sí tenemos el mismo anhelo de actuar y desenvolvernos de acuerdo a ese sentir. ¿Y cuál es el sentir? El sentir que tenemos es el hecho de considerar a Dios nuestro Padre, nosotros sus hijos, el hecho de considerar que solo hay un Salvador, el cual es Cristo. Es decir, que el sentir se sintetiza en las palabras que aparecen en la carta a los Efesios, donde dice que tenemos un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Estos son los elementos que nos unen y que expresan lo que es nuestro verdadero sentir. Nuestro sentir es no conformarnos con los criterios o las maneras de pensar del mundo, sino que tratamos de identificarnos con los valores que la palabra de Dios presenta. En ese sentir, todos debemos estar unidos, porque ahí sí es un problema el que una persona tenga un valor que no es el que sea consistente con la palabra del Señor. Si alguien, por ejemplo, piensa
que utilizar la violencia es una manera de resolver los problemas, esa persona definitivamente no va a ser del mismo sentir. Lo que se nos está pidiendo, vuelvo a repetir, es entonces que seamos de un mismo sentir, aunque tengamos opiniones de otras cosas diferentes. O sea, no estoy hablando de opiniones en relación, por ejemplo, a Dios, a la palabra, opiniones acerca del Espíritu Santo. No, estoy hablando, hermano, de opiniones como, por ejemplo, en cuestiones de preferencias, que a alguien le gusta un tipo de comida, a la otra persona le gusta otro tipo de color, que a alguien le gusta cierto género musical, al otro le gusta otro género musical. A ese tipo de opiniones me estoy refiriendo, en donde ahí cada quien, hermano, es cada quien es cada cual, ¿verdad? Y cada cual puede pensar y opinar como desee. Pero en lo que tiene que ver con asuntos de la fe, ahí sí todos debemos ser de un mismo sentir. Luego añade otra recomendación y dice que debemos ser compasivos. La expresión compasivos significa sentir con el otro. Entonces, ser compasivo es cuando yo me pongo en el lugar de la otra persona y siento como esa persona está sintiendo. Es decir, uno se pone en el lugar de la persona, y si esta persona está viviendo, por ejemplo, un dolor, si yo soy compasivo, me hago partícipe de ese dolor. Si la persona está enferma, me hago partícipe estando con la persona en su enfermedad. O alguien tiene una preocupación moral, económica, familiar. Somos compasivos cuando nos colocamos en el lugar del que sufre o del que vive una situación difícil. La compasión es una de las cualidades fundamentales que Jesús mostró en su ministerio. Si podemos decir que algo caracteriza a Jesús, lo que lo caracteriza fue su compasión, es decir, su capacidad de poder ponerse en el lugar de las personas. Él se ponía en el lugar del leproso, él se ponía en el lugar del ciego, del mudo, del paralítico, del que era rechazado socialmente, como los cobradores de impuestos, las mujeres que llevaban una vida no conforme a los estándares aceptados en su época. Jesús fue así, muy compasivo. Entonces nosotros también debemos mostrarnos compasivos, es decir, entender el dolor de la otra persona y ponernos en su lugar. Y fíjese, no es el propósito sentir lástima, porque la lástima no ayuda a nadie. Y por otro lado, si usted lo que siente es lástima, es porque usted está tomando una posición de superioridad, porque siente lástima de aquel que tiene un problema, pero un problema que a usted no lo toca, y por eso siente lástima. Pero la compasión no es lástima, sino que la compasión es dimensionar y experimentar el dolor del otro, pero para estar con él o con ella y para acompañarle en la salida de esa situación que está viviendo. Por eso es de que, note, acabo de decirle que una característica fundamental en el Señor Jesús era su compasión. Pero note, en todos los relatos de los evangelios, Jesús nunca limitó su compasión
a experimentar lástima, sino que lo que hacía era resolver las situaciones que producían el sufrimiento humano. Entonces la compasión nos lleva a ponernos en el lugar de los otros, pero para que juntos podamos salir de esa situación difícil. Luego, en tercer lugar, dice: amándoos fraternalmente. Es decir, que aquí está hablando del amor filial. Es el amor que surge de la amistad y de la interacción que se da entre los creyentes y no necesariamente creyentes. Esto es lo que comúnmente nosotros llamamos cariño. Y uno se encariña, por ejemplo, con los vecinos, se encariña con los compañeros de estudio, con los compañeros de trabajo, pero uno también se encariña con la gente de la iglesia. Yo creo, hermanos, de que esta recomendación, amaos fraternalmente, es una recomendación que en buena medida la cumplimos bien. Porque creo que nuestras relaciones como parte de la iglesia son cariñosas. Uno llega a desarrollar cariño, uno va conociendo a las personas y uno dice: bueno, ese hermano es así, es asá, esa hermana es así, es asá. Pero uno los acepta y desarrolla cierto cariño. Hay personas que se molestan fácilmente, hay otros que tienen una gran paciencia, hay otros que no paran de hablar, hay otros que son callados. Pero sea como sea la persona, uno aprende a aceptarlos, y eso es amarlo fraternalmente, cuando uno desarrolla ese cariño. Ese es el deseo de Dios, que entre nosotros, hermanos, nos queramos y nos tengamos cariño. Luego, en cuarto lugar, habla del tema de la misericordia. La misericordia, esto sí ya tiene que ver con el amor, pero es un amor muy sentido. El origen de la palabra misericordia tiene que ver con las entrañas, porque en la antigüedad creían que el asiento de las emociones estaba en las entrañas, no en el corazón como lo creemos nosotros. Claro, las emociones nosotros sabemos hoy, ¿verdad?, que son una función cerebral, pero por alguna razón todavía continuamos relacionándolo con el corazón. Pero antes de que se pensara, que el ser humano llegara a pensar que la base de las emociones era el corazón, primero pensó que eran las entrañas. Por eso es de que se habla, por ejemplo, de amor entrañable, que es un amor muy intenso, porque está brotando de las entrañas, es decir, viene del estómago, de los intestinos. Es un amor entrañable. De ahí es de donde viene la palabra misericordia, de las entrañas. Y esto lo que hace es que le da fuerza a la palabra. De tener misericordia es algo, hermanos, en lo cual está envuelta nuestra vida. Nuestro amor está derramado, diría yo, cuando es misericordia la que experimentamos. Por eso es que Dios lo que tiene con nosotros es misericordia. Él nos perdona por su misericordia. Por su misericordia Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Por su misericordia Él envía su lluvia sobre buenos y sobre malos. Por su misericordia es que tenemos perdón, redención, salvación. Por su misericordia es que Él envió a su Hijo, porque es un amor muy sentido. Entonces hoy se está recomendando
que nosotros debemos ser misericordiosos. No ver a las personas simplemente de manera superficial o sin darles mayor importancia, sino que debemos llegar a desarrollar lazos de misericordia de tal manera que podamos tener ese amor entrañable en donde está apostado todo lo de nosotros. Así como no podemos vivir sin entrañas, la misericordia es aquello que nos lleva a amar de tal manera que nuestra vida está puesta en esa misericordia que experimentamos. Luego dice amigables. La palabra lo dice todo, ¿verdad? Amigable es aquella persona que está abierta a conocer a otros y que cuando esos otros le preguntan algo o tienen alguna comunicación con él o con ella, la persona amigable es la que es abierta, la que escucha, la que es atenta, es amable, es educada. Entonces, los cristianos debemos ser personas amigables. Lo contrario de ser amigables es cuando una persona excluye a los demás de su vida, no les da mucho lugar. Si pregunta algo, responde, pero de una manera muy breve, como diciendo: mire, no me esté preguntando. Entonces, la recomendación que se nos da por el hecho de que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, nación santa, si somos todo eso, entonces debemos actuar amigablemente con las personas. Y yo creo, hermanos, de que a todos nos agrada eso. Nos agradan las personas que son amigables. Hay personas extraordinarias que un minuto necesitan y ya se ganaron el corazón de otra persona, pero es porque son tan amigables, son tan abiertas, son tan conversadoras. Y en cambio hay personas que por cucharadas se le van sacando las palabras. Entonces, esa es la recomendación: ser amigables. Luego, en el versículo 9 continúa diciendo: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Allí la recomendación es que no debemos nosotros reaccionar como reaccionan todas las personas, porque así es como actúa cualquier ser humano. Cuando le hacen un mal, devuelve ese mal. Si le pitan, él pita. Si lo empujan, él empuja. Si lo golpean, él golpea. Eso es devolver mal por mal. O como dice a continuación, maldición por maldición. Que le dicen algo y él lo devuelve. Que sos esto, y él viene: y vos esto otro. Esa es la reacción natural del ser humano. Pero si nosotros nos consideramos que somos hijos de Dios, si de verdad somos ese pueblo adquirido por Dios, no es posible que sigamos devolviendo mal por mal y maldición por maldición. Nuestra forma de reaccionar debe ser diferente. ¿Y cuál debe ser? Allí dice: por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. A todos, hermanos, nos gusta recibir las bendiciones de Dios. Todos queremos ser bendecidos por Dios. Por eso es que incluso cuando nos saludamos, lo que decimos es: Dios lo bendiga, Dios la bendiga, porque es un deseo que le estamos expresando a la persona de que le bendiga. Porque nos agradan las bendiciones. Pero ahí está diciendo: si nos gusta heredar bendiciones,
entonces lo que tenemos que hacer es dar bendiciones. En lugar de mal por mal o maldición por maldición, lo que tenemos que hacer es bendecir. Ahora, usted podrá decir, pero entonces lo que va a ocurrir es que la gente se me va a montar encima. Porque si el que me está haciendo mal, el que me está maldiciendo, yo vengo a bendecirlo, peor va a ser la cosa. Es que ahí es donde no hemos entendido el poder que tiene la bendición. Si sabemos el camino que lleva dar mal por mal o maldición por maldición. Las personas que comienzan por decirse cosas y ahí van insulto por insulto, maldición por maldición, ¿en qué va a parar eso? Ya se lo imagina usted, ¿verdad? En una pelea donde van a terminar golpeándose, alguien va a salir mal herido o los dos, ¿verdad? Van a salir golpeados, porque como es mal por mal. Entonces, si nos vamos por ese camino, ya sabemos que es un camino, hermanos, terrible. Hace unos años, hermanos, yo conozco un lugar aquí en el país, no voy a decir el nombre, pero este es un lugar, hermano, en donde las personas que viven ahí es en el interior, es un caserío. Las personas que viven ahí se matan los unos a los otros. Y cuando uno llega allí, todas las personas andan armadas. Pero no le estoy hablando de que andan con pistolistas, o sea, andan armas largas, tienen hasta metralletas. Y no esté pensando en cuestiones de pandillas así, no, le estoy hablando de campesinos. Y yo llegué allí, hermanos, por un hermano. O sea, él y toda su familia son cristianos. Así es como yo supe. Porque él, en una ocasión, hace años, él me dijo, mire, hermano, yo necesito sacar a mis hijas de ahí, me dijo, que era donde él vivía. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, porque ellos, es cierto, viven en el campo, pero ellos tienen sus tierras, tienen su ganado. Entonces él me dijo, es que me las van a matar. ¿Pero por qué? Le decía yo. Y es ahí donde él me comenzó a contar de que esas familias se han venido matando los unos a los otros, hermano, pero por generaciones. Y aquí viene lo que yo le quiero decir. Yo le pregunté, hermano, ¿y cómo es que se originaron estas cosas? ¿Cómo? O sea, ¿quién fue el primero? ¿Quién mató a quién? Y él me dijo, ya ni se sabe, me dijo. Porque esa fue una cuestión de nuestros tatarabuelos. Y ellos nacieron ya bajo eso. Bueno, ahora él preocupado por sus hijas, porque él y las sacó. Eran ya como adolescentes ellas. Entonces, él sabía que habían llegado a la edad que se las iban a matar. Él como cristiano ya no andaba armado ni nada. Otro las hubiera dejado ahí, ¿verdad? Y se agarra balazos con quien sea, ¿verdad? Por eso es que todo el mundo anda armado ahí. Entonces, lo que él hizo fue que la sacó y se la llevó a otra ciudad, ya a un área urbana, y ahí vivieron las muchachas, estudiaron, se graduaron de la universidad, creo que hasta allá se casaron. Pero mire, a eso lleva el pagar mal por mal. O sea, es de nunca terminar. Incluso, hermanos, este problema de violencia que nosotros tenemos con el tema de las pandillas, todo tuvo un origen. Y si usted ha leído un poco, sabrá de que el origen fue en Los Ángeles, en California. Allá comenzó la guerra, digamos, entre la pandilla que era de la calle 13 y los que eran de la calle 18, que luego se transformó en la MS-13 y en la pandilla 18, que luego se volvió a dividir entre revolucionarios y sureños, ¿verdad? Pero si usted pregunta a cualquiera de los jovencitos o muchachos o hombres adultos que son parte de estas estructuras, y usted les pregunta cómo fue que comenzó el pleito, no lo saben.
porque los que hoy son adultos eran muy niños cuando eso comenzó, y los que son jovencitos, hermanos, ni habían nacido, no saben. Ese es el problema cuando se paga mal por mal, que la gente sigue golpeando, hiriéndose, dando, maldiciéndose mutuamente. Y si uno pregunta, bueno, ¿y por qué lo hacen? O sea, ¿de dónde se originó esto? No sé, pero usted síguele dando, hombre. Este ciclo se rompe cuando dice que nosotros, en lugar de dar mal por mal y maldición por maldición, lo que debemos hacer es bendecir. Porque fuimos llamados para heredar bendición. Si tanto nos gustan las bendiciones, entonces no vamos a tener problemas en bendecir a otras personas. Y lo que le decía, el poder que tiene la bendición. Porque usted puede pensar de que si lo maldicen, yo lo voy a dejar callado diciéndole una grosería peor. No lo va a callar. Pero sí lo va a callar si usted lo que hace es bendecirle. Y no bendecirle de una manera irónica, provocadora, sino que estoy hablando de bendecirle de una manera totalmente sincera, honesta. Eso hace un cambio hasta en las personas más malas. Estas son las recomendaciones, pero al llegar al versículo 10, para respaldar todo esto que se nos ha dicho, cita un salmo que es el Salmo 34, una parte del Salmo 34, que son las palabras que vienen a continuación del versículo 10 hasta el 12. ¿Por qué cita el Salmo? Porque este Salmo está hablando exactamente de estas cosas. Dice el versículo 10, y este es el Salmo: el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Fíjese, todos los seres humanos dicen que aman la buena vida, porque eso es lo que la gente quiere, tener una buena vida. Y buena vida le llaman a pasarla bien, a tener salud. Tal vez no ser millonario, pero sí tener eso: salud, amistades, familia, amor, trabajo. Toda la gente quiere tener buena vida. Entonces, dice el Salmo: si amas la vida, te gusta la vida buena y quieres ver días buenos, quieres que las cosas vayan así, entonces da una recomendación: refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Como acaba de estar hablando de maldiciones, ¿verdad? Entonces, ¿quieres tener una vida buena? Cuida tu boca. No andes maldiciendo, porque cuando usted maldice, usted no sabe a quién está maldiciendo. Hay personas traumadas mentalmente, hay personas locas que no van a reaccionar como usted lo está pensando. Puede ser de que usted le diga Aragán o algo así, o va manejando y el otro hizo algo imprudente y usted le dice: aprende a manejar, hombre. Pero si esta persona es uno de esos individuos raros que hay, ¿verdad? Locos, como le digo, bien puede sacar su pistola y dejarle ir en su par de tiros a usted. Hace unos años, hermanos, a lo mejor usted no lo recuerda, pero el caso es de que iban los vehículos, era de noche, aquí sobre el Boulevard Venezuela, el semáforo se puso en rojo. Entonces, el que iba adelante paró porque la luz estaba en roja, pero el de atrás quería pasar y comenzó a pitarle, a pitarle, a pitarle, a pitarle, y la luz estaba en rojo. Entonces, este muchacho que había parado adelante porque estaba en rojo la luz, de tanto que le pitaba el de atrás, entonces solo sacó el brazo por la ventana y le hizo señas así, es decir, que pasara volando. Es decir, si quería pasar, pasa, ¿verdad? Entonces, vino el otro, movió el vehículo, se puso al lado de él, sacó una pistola, le disparó y se pasó el rojo.
Y lo dramático de esto es que no mató al que iba manejando y que le había hecho la seña, sino que mató al compañero que iba con él. Lo mató. Ahí es donde le digo. O sea, usted puede pensar de que hacerle una seña como eso, que eso era lo que le estaba diciendo, que pasara volando por arriba. Claro, una persona cuerda le puede molestar, pero hasta ahí llega. Pero hay trastornados como ese hombre que al final, hermano, yo no sé si esa persona fue detenida o no. Lo más probable es que no, ¿verdad? Pero ese era un trastornado que andaba armado. Eso es lo que el Salmo está diciendo. Si amas la vida, mejor guarda tu boca. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Porque tú no sabes cómo la otra persona va a reaccionar. Si todos fuéramos cuerdos, bueno, pues aún así, ¿verdad? Hay algunos enojados. Pero el problema es de que hay aquellos que andan buscando. Bueno, hay gente que anda drogada, hay gente que anda borracha y que hacen, hermano, disparate. La recomendación del Salmo es: si tú amas la vida, te gusta la vida buena, no quieres que te metan un tiro en la columna y tengas que andar en silla de ruedas por el resto de tu vida, no quieres eso, entonces guarda tu boca del mal, guarda tus labios de hablar engaño. Y si nosotros, hermanos, aprendemos eso, a no maldecir a los que nos maldicen, no pagar mal por mal, sino que aprendemos a bendecir, o por lo menos a guardar silencio, nos vamos a librar de muchos problemas. Y eso nos abre la puerta para una vida larga, si quieres ver días buenos. Versículo 11: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Es decir, no tenemos que andar buscando problemas, hermanos. Hay personas que les gusta pelear, de verdad, hermanos, les gusta así agarrarse a golpes, y siempre andan buscando con quién darse. Si los provocan, ellos reaccionan, y si no los provocan, ellos se convierten en provocadores, porque les gusta andarse peleando. Pero lo que dice el Salmo es: busca la paz y síguela. Entonces, nosotros tenemos que ser personas de paz, que no andamos ofendiendo a la gente, que no devolvemos mal por mal, que no maldecimos, que nos pueden decir cosas feas, nos pueden, hermanos, ofender de mil maneras, pero el Hijo de Dios guarda su boca, refrena su lengua, porque el que así lo hace verá muchos días, disfrutará de una vida buena. ¿Cuántas personas, hermanos, no han perdido la vida? Usted ha de conocer casos de personas a quienes mataron por andar peleando, por ser personas que nunca midieron las consecuencias, no sabían con quién se estaban enfrentando. Por eso es que sabiamente Dios nos dice a través de este salmo: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. No andes maldiciendo, no andes mintiendo, guarda tus labios del engaño, apártate del mal, haz el bien, busca la paz, síguela. Si usted ve que en algún lugar, hermanos, se están peleando, usted busque la paz. Si no se puede, aléjese, no se vaya a meter en pleitos ajenos. Y luego el versículo 12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. No solo, hermanos, es un problema de que uno puede encontrarse con una persona agresiva o trastornada. Ese es un problema real de lo que está hablando el Salmo. Pero también el Salmo está diciendo en ese versículo que podemos acarrearnos otra enemistad
y es la enemistad de Dios. Y ahí sí se pone fea la cosa, ¿verdad? Porque dice que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios no está a favor de las personas que maldicen, que ofenden, que hacen mal, que buscan pelea. No está con ellos. En cambio, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Si nosotros somos de las personas que no reaccionamos, sino que callamos, que nos maldicen y bendecimos, o como dice Pablo en Romanos, que nos persiguen y oramos por esas personas. Cuando hacemos eso, entonces nos convertimos como en los preciados de Dios. Y es Dios el que dice que sus ojos están sobre los justos, sobre los que actúan así, y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que anhelas? Dios está pendiente de cada uno de nosotros, si es que evitamos las maledicencias, las peleas, el responder, el reaccionar ante ofensas que nos hagan. Y como ya lo dijo al principio, más bien que seamos compasivos, amar fraternalmente, ser misericordiosos, ser amigables. Está hablando de las relaciones con las otras personas. Debemos ser, como también lo dice la Escritura, hijos de paz, hijas de paz, que a donde quiera que llegamos, como dijo el Señor, que nuestra paz vendrá sobre la casa a la cual entremos. Y si en esa casa no lo reciben, dice el Señor, entonces su paz se volverá a ustedes. Sacúdense las sandalias y sigan a otro lugar. Eso debemos ser nosotros, hermano. Personas que transmitimos paz, no agresividad, no violencia, no insultos, no ofensas. No, yo le voy a decir en la cara lo que es. No, si quieres una larga vida, si quieres ver días buenos, guarda tu lengua, aparta tus labios del engaño, sé amigable, sé compasivo, sé misericordioso como Dios es misericordioso. Y entonces los ojos del Señor estarán sobre ti y sus oídos atentos a tus oraciones para responder lo que tú necesitas. Él te oirá. Pero debemos ser esos hijos e hijas de paz. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser de esa manera. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración yo quiero invitar, si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús, pero usted ha escuchado la palabra del Señor, quiero invitarle para que no deje pasar este momento y pueda recibir al Señor Jesús en su vida como su Salvador. Si hay alguna persona, amigo, amiga, que hoy necesita a Jesús, por favor, en el lugar donde está, póngase en pie, porque nosotros lo que queremos hacer es orar por usted. Y por eso queremos saber si hay alguien, y por eso le pedimos ponerse en pie, para saber que usted quiere dar este paso y así poder orar por usted. ¿Hay alguna persona que lo hace? Puede ponerse en pie en este momento. Venga el Hijo de Dios, reciba la gracia que solamente Él puede otorgar. ¿Hay alguna persona? Venga hoy. Cuando uno sigue ese camino de agresividad, de responder golpe por golpe, ojo por ojo,
eso es de nunca terminar. Eso va a escalar, va a llegar a niveles violentos, y después la gente se pregunta: ¿cómo pudimos llegar acá? ¿Cómo pude hacer eso? Es cuando la ira se alimenta como un ciclo que va en aumento hasta que se vuelve destructiva. Pero dice el Salmo: si amas la vida, quieres la vida buena, refrena tu lengua. Muy bien, aquí adelante hay una joven, que Dios la bendiga. Alguien más que necesita recibir al Señor puede ponerse en pie. Alguien más que lo hace puede ponerse en pie. Venga, que hoy es cuando el Señor está llamando y nos invita para que vengamos a conocerle. Hay otra persona, puede ponerse en pie. También quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que se alejaron del Señor, por alguna razón perdió el camino, se apartó, pero hoy necesita comenzar de nuevo, yo le invito para que se ponga en pie y vamos a orar por usted. ¿Se quiere reconciliar? Póngase en pie. Cualquier hermano, hermana que se va a reconciliar, póngase en pie. Hágalo ahora. El Señor le está esperando. Hay perdón. La gracia del Señor está abierta. Muy bien, ahí arriba hay una persona, que Dios la bendiga. Aquí en medio hay otro hombre, Dios lo bendiga. Alguien más que necesita venir al Señor. Esta es la clave. Y si tú dices: es que a mí me cuesta tener la boca cerrada, cree en Jesús, recibe al Señor como tu Salvador, y Él podrá darte el poder del Espíritu Santo, con el cual recibimos la templanza. ¿Hay alguien más? Voy a hacer ya la última invitación. Si hay alguien que necesita recibir a Jesús por primera vez, o si se va a reconciliar, póngase en pie. Y este es ya el último llamado que estoy haciendo, y vamos a orar. ¿Hay alguien más que lo hace? A usted que nos ve por televisión, le invito para que se una con las personas que aquí reciben al Señor. Ore con nosotros, únase en esta oración. Señor, gracias te damos por las personas que en este lugar están abriendo su corazón a ti, como también aquellas que a través de los medios de comunicación hoy abren su corazón para recibirte o para reconciliarse. Tú, Señor, que eres grande en poder, en misericordia, queremos rogarte que bendigas a los que se arrepienten, que les des dominio propio, de tal manera que puedan seguir la recomendación de tu palabra, que apartemos nuestros labios de engaño y que detengamos nuestra lengua de la maldad. Ayúdanos para que nosotros profiramos bendición y no maldición, que seamos hijos de paz, que seamos pacificadores, que busquemos reconciliar las cosas y no despertar enojos, pleitos. Guárdanos, Señor, del mal, para que así podamos actuar y vivir conforme a la dignidad que nos has dado de hijos e hijas de Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén y amén.
Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.